Ha llegado el momento de pasar de las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas familiares. Y desde ahora me comprometo a trabajar para que cada familia mexicana alcance el bienestar que sin duda se merece. Colosio, bienestar para tu familia. Del asesinato de quien fuera el candidato del PRI a la presidencia de la República aquel año, Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, allá en Tijuana, ocurrió lo inesperado. Economista y político mexicano. Después de ejercer su profesión de economista, ingresó en el PRI en 1979. Coordinó la campaña de Carlos Salinas de Gortari en 1987. Ministro de Desarrollo Social en 1992 y candidato a las elecciones de agosto de 1994. Luis Donaldo Colosio cursó la licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y obtuvo la maestría en Desarrollo Regional por la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. En 1985 fue elegido diputado por su distrito natal. 2 años más tarde ocupó el puesto de oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional CEN del PRI. Coincidiendo con el mandato presidencial de Carlos Salinas de Gortari, Colosio ocupó un escaño de senador por el estado de Sonora, y desde diciembre de 1988 fue presidente del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Su ascendente carrera política se vio recompensada en 1993. Cuando el PRI lo postuló como candidato a la presidencia de la República para las elecciones del año siguiente. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México. Y por eso es que los invito a que marchemos juntos, a que trabajemos juntos para ganar la presidencia de México. Luis Donaldo Colosio obtuvo la candidatura presidencial bajo el procedimiento informal conocido como destape, acostumbrado durante los gobiernos priistas en México. En él, aproximadamente 1 año y medio antes de la fecha de las elecciones, se empezaban a manejar en los medios de comunicación los nombres de quienes podían obtener la nominación del PRI. Todos pertenecientes al gabinete del presidente en turno, porque era este quien en realidad designaba directamente al candidato a través del mecanismo conocido como dedazo. Durante casi 60 años, al tratarse de un sistema prácticamente unipartidista, al destapado se le consideraba como el nuevo presidente y la campaña se afrontaba como un trámite. Ello explica parte del gran daño sistémico que este atentado causó al régimen político mexicano. Colosio era visto como el sucesor de Carlos Salinas. Yo veo un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas. Un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores que piden reconocimiento. Colosio y su equipo decidieron relanzar la campaña en la ceremonia del 6 de marzo, en un evento de masas en el Monumento a la Revolución. Numerosos analistas políticos afirman que el discurso que leyó ese domingo significó un punto de ruptura de Colosio con Salinas de Gortari, como una suerte de separación padre-hijo, los más suspicaces, que fue su sentencia de muerte. Con un componente emotivo inspirado en el "Yo tengo un sueño", de Martin Luther King. Ideológicamente el discurso se alejó de las tesis del liberalismo social esgrimidas por el salinismo desde 1988. Enfatizando valores como democracia, reforma política, nuevo federalismo y soberanía. Quiero encabezar un gobierno que sea sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades, de los barrios, de las colonias populares,
sé de los retos que se enfrentan en estas colonias populares de Baja California y de Tijuana. Pero lo que yo sí también sé, y eso lo he aprendido de ustedes, es que con unidad, con esfuerzo conjunto, con la suma de voluntades, no hay obstáculo que no podamos vencer. A las 17:09 horas, Colosio terminó su discurso y se dirigió con su comitiva de regreso a la camioneta Blazer, que lo conduciría al Club Campestre de Tijuana. A las 17:12 de la tarde. Cuando Colosio había recorrido aproximadamente 13 metros y medio en la explanada. Uno de los asistentes al mitin logró penetrar el débil cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre .38 cerca de su oído derecho y disparó. Inmediatamente el agresor hizo otro disparo que alcanzó al político en el abdomen, quien se desplomó inconsciente, sangrando profundamente de la cabeza. En medio de la confusión, los guardaespaldas capturaron a un hombre de unos 25 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Elementos de seguridad levantaron a Colosio y lo llevaron rápidamente hacia la camioneta Blazer estacionada a un lado del puente de madera. Pese a que en el lugar había 2 ambulancias, incluso en una de ellas estaba la entonces directora del Hospital General de Tijuana, Rosalinda Guerra. Esperar esta confirmación oficial, aunque le insistimos, hay versiones que por diferentes vías nos llegan, Javier. Efectivamente. Y que parece ser que están confirmando estos hechos. Estaríamos, desde luego, en este afán de profesionalismo, esperando una confirmación oficial, aunque todas las versiones indican que el fallecimiento de Luis Donaldo Colosio a las 10 de la noche con 1 minuto, el deceso a las 10 de la noche con 1 minuto, el tiempo en el que nosotros estamos al aire informándole. Ya tenemos comunicación con Raúl Sánchez Carrillo en la ciudad de Tijuana. Adelante, Raúl, estamos al aire. El licenciado Líbano Sáenz acaba de anunciar de manera oficial que a pesar de los esfuerzos médicos, el licenciado Luis Donaldo Colosio ha fallecido aquí en el Hospital General de Tijuana. Esta información, como habíamos anunciado, se veía en un gran movimiento. Afuera del hospital, donde más de 600 personas esperaban noticias, y en general en todo el país se vivía un clima de tensión. Dado que un crimen político de esa magnitud no se había visto en generaciones. Las cadenas de televisión y radio interrumpieron sus programaciones y se enlazaron con sus corresponsales y enviados en Tijuana. El hermetismo dio paso a especulaciones. Se discutió si Colosio podría continuar como candidato, si quedaría en estado vegetativo o si sería trasladado a San Diego para recibir atención médica especializada. Finalmente, a las 8:47 de la noche, 1 hora y 12 minutos después de la declaratoria de muerte de parte de los médicos, Líbano Sáenz, secretario de Información y Propaganda de la campaña, en un evidente estado de sorpresa e incredulidad, anunció el fallecimiento en el vestíbulo del hospital, rodeado por decenas de reporteros y camarógrafos. El presidente Carlos Salinas emitió 2 declaraciones. Una a las 19:05, hora de México, y otra 2 horas después. En la primera dijo que había enviado a su médico personal y a un especialista para auxiliar a los médicos que trataban al candidato, así como al Procurador General de la República, para coadyuvar en la investigación. En el segundo comunicado, confirmado el fallecimiento, se comprometió a aplicar la ley con rigor y esclarecer el crimen a plenitud. Era el primer acto público en una gira que duraría 3 días. Al mitin acudieron miles de personas y precisamente de esos miles de personas, 2 se le acercaron. Uno de ellos disparó contra el señor Colosio 2 veces a quemarropa.
Una de las balas le lesionó la cabeza, otra el abdomen. Inmediatamente Luis Donaldo Colosio fue trasladado al Hospital General de la ciudad de Tijuana en medio de las primeras reacciones de sorpresa y horror. Los siguientes 100 minutos transcurrieron angustiosamente mientras todo México se enteraba del... Impresionante. Poco después, el primer reporte médico informaba: la cirugía de abdomen finalizó satisfactoriamente. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos del cuerpo de cirujanos y neurólogos reunidos ante el cuerpo herido del candidato priista, las complicaciones causadas por las lesiones cerebrales finalmente le causaron la muerte. Los agresores fueron detenidos en el lugar mismo de los hechos, en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana, que son las imágenes que vemos en estos momentos. Uno de los agresores, de nombre Mario Aburto Martínez, es el presunto responsable de este ataque. Tiene 23 años de edad. El otro se llama Vicente Mayoral Valenzuela, de 45 años. Así, este miércoles murió Luis Donaldo Colosio, víctima de este atentado lamentable para todos los mexicanos. A Luis Donaldo Colosio Murrieta le sobreviven sus dos hijos, Luis Donaldo, de 8 años de edad, y Mariana, de tan solo 1 año. Le sobrevive también su esposa, Diana Laura Riojas, ahora viuda de Colosio. Lo mató Mario Arbusto en 1994, y después de 300 líneas de investigación, al menos 30 consideran que estaba bajo la influencia del narcotráfico, ya que Colosio empezaba a amenazar sus intereses. Un ex informante de agencias de seguridad de Estados Unidos, poderoso policía de la PGR y de la extinta Policía Judicial Federal, llamado Guillermo González Calderoni, declaró hace 20 años, que la muerte de Colosio había sido planeada por el cártel de Tijuana, liderado por los Arellano Félix. Calderoni sabía mucho de las relaciones de poder entre el narco y el Estado mexicano. Había recibido dinero de varios cárteles por matar rivales y quitar a grandes capos de ciertas plazas, incluyendo al jefe de jefes, Félix Gallardo, a quien arrestó en 1989. Sin embargo, Calderoni dijo muchas cosas en esa época sin presentar pruebas. Entre sus declaraciones, el ex policía señaló, incluso, que Salinas quiso matar a Cuauhtémoc Cárdenas en el 94. Al final, González Calderoni fue asesinado de un balazo en Texas en el 2003 y, con él, se perdieron muchas historias. Yo veo un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas. Un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos. Técnicos que buscan las oportunidades para aportar su mejor esfuerzo. Todos ellos son las mujeres y los hombres que mucho han contribuido a la construcción del país en que vivimos y a quienes habremos de responderles. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad.